Vamos a realizar un nuevo ejercicio para poder calcular dos posibles valores que puede tener la recta de regresión. Hasta aquí hemos solamente calculado lo que era la recta para la variable independiente, en este caso para y. Vamos a calcular perdón, para la de independiente para x, lo vamos a calcular en este ejercicio que vamos a hacer. Vamos a cambiarnos y ok. Bueno, si se fijan, aquí está un poquito más completo el ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que calcular dos rectas de regresión. No quiere decir que las vamos a poner en la misma gráfica, pero dependiendo de lo que nos pidan, son las rectas que vamos a calcular. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, si se fijan aquí, cuando yo tengo mi tabla de datos, yo tengo que identificar cuál es X y cuál es Y, o cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Y eso lo vamos a calcular o lo vamos a deducir de acuerdo a lo que nos estén planteando, o sea, lo que es el problema, por así decirlo. Y nos dice, una compañía de seguros considera que el número de vehículos que circulan por una determinada autopista a más de 120 kilómetros por hora puede calcularse en función del número de accidentes que ocurren en ella. Durante 10 días se obtuvieron los siguientes resultados. Y bueno, aquí tengo 10 resultados, ¿no? O sea, 10 pares de resultados. Ahora, ¿qué nombre les voy a poner yo a esas variables? O sea, ¿esto qué es? ¿Estos valores qué son? Y esos valores qué son. Lo tenemos que deducir dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Recuerden que siempre tenemos que identificar cuál es mi variable X y cuál es mi variable Y. La variable X va a ser la que sus valores son independientes del otro. Y la variable Y van a ser la variable que va a tener los valores que dependen del otro valor. ¿Sí? Entonces, X independiente, Y dependiente. Entonces, aquí ya los acomodé yo, ¿verdad? Pero esos serían los de X y esos serían los de Y. Ahora, ¿cómo le voy a nombrar a X? Dependiendo lo que yo tenga acá en lo que es mi enunciado. ¿Cuál sería X? ¿O qué nombre le pondría a X? A ver si me lo pueden decir. En virtud de lo, o sea, de lo que tenemos ahí en nuestro ejercicio. ¿Qué nombre le pondríamos a X? ¿Qué nombre le ponemos a Y? Recuerden que habíamos visto unas palabras clave que nos pueden decir cuál es X, cuál es Y. A ver si lo pueden deducir ustedes. Y piénsenle poquito. ¿Nadie?
Fíjense. Esos valores van a ser para la variable X o la variable independiente, y esos valores van a ser para la variable Y o variable dependiente. Ahora, fíjense lo que dice. Una compañía de seguros considera, o sea, considera quiere decir que sabe que el número de vehículos que circulan por una determinada autopista a más de 120 kilómetros por hora puede calcularse en función, o sea, todo esto que está aquí hasta 120 kilómetros por hora es información que nos están dando, quizá para sacar una conclusión o para llegar a un resultado. Bueno, puede calcularse en función del número de accidentes que ocurren en ella. O sea, puede calcularse, o sea, puede predecirse, puede calcularse, puede estimarse en función de, ¿sí? O en virtud de, o a partir de, ¿sí? Esas son como palabras claves del número de accidentes que ocurren en ella, ¿sí? Ahora, nos dicen que eh, que la cantidad de vehículos que circulan en la autopista, ¿sí? Se puede calcular o se puede predecir en función del número de accidentes que ocurren en ella. O sea que si ocurren 10 accidentes, yo puedo predecir cuántos automóviles iban circulando en un día a más de 120 kilómetros por hora. Si se fijan, el enunciado lo pueden desmenuzar y pueden pues ver, tratar de sacar la mayor información de él. Pero siempre tienen que fijarse en las palabras, qué es lo que está diciendo. Puede calcularse lo mismo que puede estimarse o puede predecirse. Y siempre que es en función de, o sea, ese cálculo va a depender del número de accidentes que ocurren en ella. Entonces, para yo poder calcular cuántos automóviles circulan en una autopista a más de 120 kilómetros por hora, pues necesito saber cuántos accidentes ocurrieron. O sea, lo puedo ver de diferentes formas. Entonces, ¿cuál es mi variable independiente? ¿Cuál sería X? X es el valor que yo ya tengo, el valor que conozco, el valor independiente. Y el único valor que yo conozco ahí es el número de accidentes. Dependiendo del número de accidentes, son los automóviles que iban circulando ese día en esa autopista a más de 120 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces, mi variable independiente, en este caso, son los accidentes o el número de accidentes. Entonces, yo a mi variable X le voy a poner el nombre de accidentes. Y lo que yo quiero predecir es el número de vehículos que iban a más de 120 kilómetros por hora cuando ocurrieron esos accidentes. Entonces, mi otra variable o la variable dependiente sería número de vehículos. Y se fijan, así ya tiene forma lo que son mi tabla de datos. En los anteriores ejercicios yo les decía, este es X y este es Y. Pero ustedes cuando construyen desde la muestra, hacen su estudio, ustedes deben de saber cuáles son sus variables dependientes, independientes. ¿Sí? En este caso, accidentes quiere decir, por ejemplo, que cuando hay 9 accidentes es porque en la autopista iban circulando al menos 20 vehículos a más de 120 kilómetros por hora. Luego, durante 10 días, en el día 1 se observó eso. Hubo 5 accidentes y en el día iban 15 automóviles a más de 120 kilómetros por hora. En el día número 5 hubo 9 accidentes e iban circulando 20 vehículos a más de 120 kilómetros por hora. En el último día, bueno, el día 10, ocurrieron 9 accidentes iban, 12 automóviles a más de 120 kilómetros por hora. O sea, de esos 12 vehículos que pasaron hasta más de 120 kilómetros por hora,
9 tuvieron accidentes. Eso es lo que están diciendo con esos datos, la observación. ¿Sí? Ahora ya tenemos los datos. Ya tengo mi variable independiente, mi variable dependiente y sus valores. Ahora, nos pide primero aplicar la estadística bidimensional, ¿sí?, para predecir la cantidad de vehículos que circulaban a partir del número de accidentes ocurridos, que es lo que nos está diciendo aquí el ejercicio, ¿no? O sea, cuántos vehículos iban en la carretera conociendo el número de accidentes que hubo. Es lo mismo que les decía ya acá. De 20 vehículos ese día, el día número 5, de 20 vehículos que pasaron en la autopista a más de 120 kilómetros por hora, 9 tuvieron accidente. Y así cada uno de los días. Ok, entonces eso es lo que nos está pidiendo. ¿Cuántos vehículos circulaban cuando hubo 8 accidentes, por ejemplo? Eso es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Y para eso ya saben que tengo que calcular lo que viene siendo pues toda mi tabla, ¿no? Mi tabla de datos. Aquí, ¿qué me faltó aquí? Creo que este de acá. Se me borró esto. Coeficiente de correlación. Bueno, cuando esta es una parte del estudio descriptivo estadístico completo. Esta es la parte de la estadística bidimensional, parte de la estadística descriptiva. Pero cuando hagan un estudio estadístico descriptivo completo, ahí sí vamos a tener que calcular todo, toda nuestra tabla, todos los valores posibles que podamos tener nosotros, para en virtud de eso ya más adelante aplicar la estadística inferencial con esos valores. Pero en este momento ya sabrían o ya tendríamos con la estadística descriptiva listos los valores para aplicarlos en otras situaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular entonces eso primero. Vamos a tratar de resolver primero bueno, vamos a calcular primero nuestra tabla y todos los valores. Y ya después vamos a resolver estas dos cuestiones que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, número 1, identificar cuáles son las variables X y Y. Variable X son los valores independientes, variable Y son los valores dependientes. Y hay que saber identificarlos en lo que viene siendo este ejercicio o en lo que nos está pidiendo. Ya que construimos nuestra tabla de datos, nos vamos a construir nuestra tabla y conseguir todos los resultados necesarios para aplicar las fórmulas de la estadística bidimensional, que como sabemos, la estadística bidimensional también ocupa parte de las fórmulas de parámetros de centralización y parámetros de dispersión. ¿Sí? Por eso tengo esas 3 y las 4 que corresponden a la estadística bidimensional. Pero de igual manera pueden tener todo su formulario completo con las fórmulas que se deben de aplicar para calcular todo, todas las tablas y todos los posibles resultados de la estadística descriptiva. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es llenar mi tabla de datos. Entonces lo que puedo hacer aquí es poner en mi columna de las X y columna de la Y, pues lo que le corresponde a X y lo que le corresponde a Y. Ya sé que X es la independiente y Y es la dependiente. Entonces todos los valores de X voy a poner en la columna que le corresponde en la tabla. La columna X, subí, pongo todos sus datos y ya los tengo ahí. Luego, la columna de las Y subí, viene siendo todos estos valores, el número de vehículos. Lo pego aquí, en la columna los paso, y ya tengo mis valores de X y Y que estaban acá en mi tabla de datos. Y como yo sé que en la estadística bidimensional tengo que calcular para las fórmulas una multiplicación y elevar al cuadrado las variables, pues lo hago de una vez, ¿no? Voy a multiplicar X sub I por F sub I. Y ese resultado de esa fórmula, bueno,
voy haciendo cada uno de ellos. Si es a mano, tengo que hacerlo cada uno de ellos. Aquí en Excel simplemente copio la fórmula. Y luego me pide elevar al cuadrado x sub y y luego y sub i. Y eso no es otra cosa más que el valor ese que está aquí 5, lo elevo al cuadrado. Y el valor de y, que en este caso aquí es 15, lo elevo al cuadrado. Y esas fórmulas, pues las copio hacia todos los demás registros de hacia abajo de la tabla. También en la estadística bidimensional sé que me pide sumatorias. Me pide la sumatoria de la columna de x sub i por y sub i, o sea, esta, para la fórmula de la covarianza. Me pide, para la fórmula de la varianza, me pide la sumatoria de todas las x sub i y y sub i al cuadrado, que son estas dos. Pero también la fórmula de la covarianza me pide medias, o sea que tengo que calcular la media. Y la media me pide la sumatoria de todas las x y la sumatoria de todas las y. Entonces tengo que sumar todos esos valores. Y le pongo aquí que me sume toda esa columna. Y así cada una de ellas. Y ya tengo los valores de lo que vienen siendo todas las sumas. ¿De acuerdo? Hasta aquí creo que no hay ningún problema. ¿Cómo construir la tabla? Simplemente valores de x, valores de y, una multiplicación de x por y elevar al cuadrado x y elevar al cuadrado y sacar las sumatorias. Con eso hago yo mis tablas, bueno, los valores de la tabla para calcular todas las fórmulas de la estadística bidimensional y las que va a ocupar también, como la media. Y bueno, si se fijan, no puse todas las demás columnas, porque eso ya es parte del estudio estadístico completo. Solamente lo que nos interesa aquí. Entonces, si se fijan, yo construyo mi tabla, ¿no? Otra forma de hacerlo esto más rápido, o sea, incluso les puede servir para otras materias o para otros cálculos que quieran hacer en Excel. Fíjense, voy a borrar todo esto. Bueno, no voy a borrar X ni Y, nada más estos. Imagínense que yo tengo ya el X y Y puestos, pero yo necesito pues hacer la multiplicación y luego copiar la fórmula, copiar la fórmula, copiar la fórmula. ¿Cómo evito yo copiar la fórmula? O sea que me lo hago automático. Y se fijan, esa es una tabla. Es una tabla en donde ahorita para Excel no es una tabla. Simplemente son celdas con números y pintadas de algún color. Yo le tengo que decir a Excel que eso es una tabla para poder hacer otras funciones que tiene Excel para las tablas. Entonces, si se fijan, yo tengo una tabla. Lo único que hago es seleccionar qué es lo que quiero que sea mi tabla. Yo lo voy a poner aquí hasta antes de las sumatorias. Entonces, esa va a ser mi tabla. Entonces, simplemente le digo a Excel, insértame con ese rango de celdas una tabla. Automáticamente, y se fijan, me dice que seleccione ese rango de celdas. Y como si va a tener encabezado la tabla, pues le digo que la tabla tiene encabezados. Seleccione esa opción. Le voy a aceptar. Y se fijan, me lo pone ya como formato tabla. Eso es una tabla. O sea que si aquí van creciendo los registros, pues también si hago un cálculo con la tabla, también en el cálculo van a aparecer los cambios. Bueno, ahorita me pone eso de columna 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque los valores que están acá de Y1, X sub B, Y sub B, esos son algo que puse como un objeto, ¿no? Por eso no está dentro de la celda. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente borrar eso. Ahí está. Entonces ya lo convertí en tabla. Eso es una tabla. Ahora fíjense lo que va a pasar aquí. Voy a hacer la primera fórmula. Ahorita son 10 datos, pero pueden ser 1000 datos. Pueden ser 10,000, 100,000 datos. Y pues no es muy práctico estar haciendo la primera y luego copiándola todo hacia abajo. Queremos que Excel lo haga automáticamente. Solamente hago la primera y que Excel haga todo lo demás, sin copiar yo la fórmula. Entonces aquí esta es una multiplicación, la voy a hacer.
es X sub Y, pero si se fijan que me pone, ya no me pone A14, me pone, voy a multiplicar, arroba es toda, o sea, todo lo que esté en columna 1, lo voy a multiplicar, o sea, por todo lo que esté en columna, ay, a ver si lo puedo agarrar, no, este como me tapa aquí, pero como me tapa lo voy a hacer al revés yo, sí, porque está muy pequeño el espacio. Entonces voy a multiplicar y subí por X subí, no altera el producto. Entonces se fijan, si yo selecciono aquí igual a Y subí, o sea, la columna 2 de mi tabla por la columna 1 de mi tabla. Es lo mismo que multiplicar X por Y, o los valores que están ahí. Pero cuando yo le dé Enter, ya no va a haber necesidad de yo de copiar la fórmula hacia abajo. Si le doy Enter, fíjense lo que va a pasar. Se llena automáticamente todo. ¿Por qué? Porque me está multiplicando toda la columna 1 por toda la columna 2 de la tabla. Entonces automáticamente hace los cálculos. Esto se puede ver que no tiene caso ahorita porque son 10 registros, pero ya cuando son 1000 o más, o 100,000 o 1,000,000, si es una base de datos muy grande, pues imagínense, no voy a estar ahí recorriendo todo para copiar lo que viene siendo la fórmula. Que lo haga Excel. Entonces es lo mismo para las demás. Si se fijan, yo hago aquí una elevación al cuadrado de X, o sea, 5, o sea, toda la columna 1 al cuadrado, y automáticamente lo hace. Luego toda la columna 2 al cuadrado, y automáticamente me lo hace. Ya no hay necesidad pues de copiar la fórmula, como les digo, si convertimos eso a tabla. Aquí la sumatoria, bueno, pues simplemente copio la fórmula, ahí no hay problema. Ya tengo todos los valores necesarios para, ahora sí, calcular pues todo lo que viene siendo los resultados que ocupo para la estadística bidimensional. Como les digo, eso lo de la tabla no tiene nada que ver con estadística bidimensional, pero sí con Excel para que hagan los cálculos más rápidos. Imagínense que están en un examen, pues ahí si es un examen debe ser visto, por ejemplo, de contabilidad. Examen de contabilidad, pues es mucho mejor hacerlo más rápido, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya tengo mis valores. Ahora lo que voy a hacer es comenzar a calcular todos mis resultados. Como es estadística bidimensional, me voy a la primera fórmula. Y la primera fórmula es la de la covarianza. La covarianza me dice que es una división y una resta. La división es la sumatoria de todas las X sub Y por Y sub Y. O sea, todo lo que me dio aquí la sumatoria. Sobre N. N, ¿yo cuánto sé que es N? Pues aquí en el mismo ejercicio me están diciendo que son 10 días. Y si los cuento son 10 pares. Entonces N va a valer 10. Y también la fórmula de la covarianza me pide la media de X y la media de Y, que no tengo. Hay que calcularlos. Y para calcularlo me tengo que ir a la fórmula de la media. Y aquí la fórmula de la media me dice que la media de X es igual a la sumatoria de todas las X sub Y por F sub Y entre N. Pero en este caso yo no tengo F sub I, porque no tiene caso multiplicarlo por 1. Entonces se elimina eso y queda solamente la sumatoria de X sub I sobre N. Y para la media de Y sería la sumatoria de todas las Y sub I entre N. Entonces ya conociendo eso, N y las sumatorias de Y y de X, ya puedo hacer las medias de X y Y. Entonces la fórmula de las medias de X es igual a la sumatoria de todas las X sub I. En este caso la sumatoria de todas las X sub I es 56. Y eso lo voy a dividir entre N. Yo sé que N es 10. N es igual a 10. Le doy Enter. Y la media me dice que de todos esos datos es 5.6. Bueno, ahora la media de Y. Si yo me voy a la media de Y, es lo mismo. Es la sumatoria
de todas las y sub i, en este caso es 129, dividido entre n, que es la población, o en este caso los días. Le doy enter y me dice que la media de y es 12.9. Me regreso nuevamente a la fórmula de la covarianza, la primera. Ya tengo todos los elementos. Vamos a ver, la sumatoria de x sub i por y sub i. Ya tengo aquí el 789. N, ya lo tengo, es 10. La media de x y media de y también ya las tengo. Entonces ya puedo hacer la fórmula de la covarianza. Para ello, pues me posiciono en donde va a quedar el resultado de la covarianza. Y la fórmula me dice que es una división y luego una resta de una multiplicación. Ok. Hago primero la división. Por eso abro paréntesis para que ahí se encierre todo el resultado de la división. La división me dice que es la sumatoria de todas las x sub i por y sub i. S es esta columna, en este caso la sumatoria es 789. Y lo voy a dividir entre n. N yo conozco que es 10. Ahí, en ese momento ya termina la división, por eso cierro el paréntesis. Luego me voy a lo que sigue, un signo de menos, es menos, y luego sigue una multiplicación de las medias. Entonces, abro un paréntesis para encerrar el resultado de la multiplicación ahí. Y es x, la media de x, que es 5.6, por 12.9, que es la media de y. Ahí cierro el paréntesis ya de la multiplicación. Recordando nuevamente, aquí primero se hace lo que está entre paréntesis. Entonces, primero hago la división, luego hago la multiplicación y al final esos resultados los voy a restar uno del otro. Entonces, aquí ya le doy enter y me dice que la covarianza es 6.66. Es mayor a 0. Quiere decir que la relación va a ser positiva. Y cuando dice que la relación es positiva, es porque la línea de lo que viene siendo la pendiente, o lo que va a ser mi recta de regresión, es positiva, o sea, hacia arriba, de una pendiente. Y eso quiere decir que mientras mi variable x aumenta, la variable y también va a aumentar. ¿Cuál es mi variable x? Los accidentes. Y mi variable y, el número de vehículos. Entonces, entre más accidentes haya, es porque más vehículos circularon a 120 kilómetros por hora en esa autopista. Entre menos accidentes haya, es porque estaban circulando menos automóviles a más de 120 kilómetros por hora en esa autopista. Eso es lo que me dice ese resultado de 6.66. Una relación positiva. X sube y Y sube. Y X son los accidentes, entonces entre más accidentes hay, es porque más número de vehículos circularon por esa autopista, como les digo, a más de 120 kilómetros por hora. O disminuir, dependiendo del caso. Bueno, ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación para que me diga qué tan fuertemente están relacionadas esas dos variables, accidentes y números de vehículos. Ahora, para el coeficiente de correlación, me dice que es una división. La división de la covarianza entre la desviación típica de X multiplicado por la desviación típica de Y. Ok, la varianza ya la tengo, la acabo de calcular, 6.66. Me faltan las desviaciones típicas de X y Y. No las tengo. Bueno, ¿cómo se calcula la desviación típica? Se calcula con la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, entonces tengo que calcular primero la varianza. Y la varianza me dice para X, la varianza de X me dice que es la sumatoria de todas las X cuadradas, o X sub i al cuadrado por F sub i entre N, y a eso le voy a restar la media, en este caso de X al cuadrado. Pero dijimos que si multiplicamos un valor por 1, no tiene caso estarlo multiplicando, pero se elimina. Y la fórmula quedaría la sumatoria de todas las X sub i al cuadrado entre N, y a eso le voy a restar la media de X al cuadrado. Si es para Y, la varianza de Y sería la sumatoria de todas las Y1 al cuadrado entre N menos
la media de y al cuadrado. Entonces ya tengo x subir al cuadrado, y subir al cuadrado, y ya puedo calcular la varianza, porque también tengo n y medio. Entonces la varianza de x, aquí voy a poner su resultado, va a ser igual, primero una división, abro paréntesis para encerrar la división. La división de todas las x subir al cuadrado, la sumatoria, 382, entre n, que es un 10. Ahí cierro paréntesis porque ahí termina mi división. Ahí me va a dar un resultado. Y ese resultado que me dé, le voy a restar menos la media de x, 5.6, elevado al cuadrado. Entonces la varianza de x me va a dar como resultado 6.84. La varianza de y es exactamente lo mismo, pero con la media de y la sumatoria de todas las y cuadradas. Entonces esto va a ser igual a una división. La división de todas las y cuadradas, o la sumatoria de todas las y cuadradas, entre n es 10, perdón, entre n, que es 10, y a eso le voy a restar la media, pero ahora de y. Media de y, que es 12.9 al cuadrado. Como resultado, la varianza de y, 14.29. Bueno, ya calculé las varianzas. Ahora voy a calcular la desviación típica que me pide el coeficiente de correlación. Y para calcular la desviación típica tanto de x como de y, pues yo voy a ocupar esa fórmula. Y la fórmula es la raíz cuadrada de la varianza de cada una de ellas. Entonces, la desviación típica de x va a ser igual a la raíz cuadrada de su varianza. Y la varianza de x es 6.84. Le doy Enter y me dice que la desviación típica de x es 2.61. La desviación típica de y va a ser igual a la raíz cuadrada de su varianza. Y la varianza de y, ¿cuánto es? 14.29. Entonces la desviación típica de y me da como resultado 3.78. En este momento, y se fijan, ya llené todos mis datos, ya llené toda mi tabla, me falta el único coeficiente de correlación. Entonces, ya tengo los elementos necesarios para calcularlo. Me dice que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a la varianza. Ok, vamos a poner eso es igual a la varianza, y la varianza es 6.66. Dividido entre una multiplicación. Entonces hay que encerrar la multiplicación entre paréntesis. Y esa multiplicación es la desviación típica de x por la desviación típica de y. Y ahí cierro el paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces el coeficiente de correlación de Pearson me da que es igual a 0.67. Ya tengo estos dos valores que son los claves. El valor de la covarianza me dice que es una relación positiva, ¿sí? O sea que va a tener una pendiente hacia arriba. Y esa pendiente quiere decir que mientras x, la variable x sube, la variable y sube. Como conclusión, entonces, como mi variable x es accidentes y mi variable y es número de vehículos, aquí con este simple dato de la covarianza puedo llegar a la conclusión de que entre más accidentes haya, es porque más vehículos por la autopista circulaban a más de 120 kilómetros por hora. Y al revés, entre menos accidentes hay, es porque circulaban menos automóviles a esa velocidad. Esa es la primera conclusión. Ahora, el coeficiente de correlación de Pearson me pide qué tan relacionadas están esas dos variables. Dijimos que cuando es cero o muy cercano a cero el resultado del coeficiente de correlación, quiere decir que las dos variables están muy poco relacionadas, o sea, no tienen mucha relación. Puede ser una relación nula o muy poca la relación, o muy pobre. Pero si mi coeficiente de correlación está más cercano a 1 o a -1, o sea que fuera un 0.9, 0.99, 0.8 quizá todavía, es porque la relación es muy fuerte.
Entre más esté cercano a 1 o menos 1. ¿Sí? En este caso, el coeficiente de correlación de Pearson me dice que es 0.67. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que la relación, que no es muy poca relación, pero tampoco es mucha. Es una relación, pues, mediana, se puede decir, 1.6. No está ni tan cercano a 0 ni tan cercano a 1. Entonces podemos deducir eso, que no tienen mucha relación, pero no tienen poca ni tampoco mucha. Es una relación media, podríamos decir. Están medianamente relacionadas. Y con esa simple observación, yo ya puedo deducir o dar una conclusión, ¿sí? Con esos dos valores, el de la covarianza y el de coeficiente de correlación. Ya con eso puedo yo redactar mi conclusión. Pero para estar más seguros, bueno, vamos a hacer ahora una gráfica para tener un estudio estadístico más completo. Y para la gráfica, bueno, vamos a graficar lo que nos está pidiendo, ¿no? Ya hicimos los resultados, ya tenemos nuestra tabla, ahora hay que graficarlo. Y la gráfica va a depender de lo que nos esté pidiendo, tanto la gráfica como las rectas de regresión. Va a depender de lo que se nos pida. Bueno, vamos a hacer la gráfica. Para eso vamos aquí en Excel, a insertar o a dibujar la gráfica. Y en este caso vamos a insertar una gráfica, como les digo, de dispersión. Esta de los puntitos. Y bueno, en este caso no me seleccionó nada, o sea, me la dejó en blanco, está muy bien. Vamos a ponerle los valores. Ok. ¿Qué valores le voy a poner? Pues los valores de X y de Y. En la gráfica, aquí estén muy atentos. A partir de aquí, de la gráfica y las fórmulas de la recta, tenemos que identificar cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente. Porque en función de eso vamos nosotros a graficar los puntos en la gráfica de dispersión. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Déjenme hacer esto un poquito más pequeño. Ahí está. Vamos a poner los datos. Ok, aquí en Excel hay que agregar o seleccionar los datos que van en la gráfica. ¿Sí? Vamos a agregarle datos. Ahora, aquí en el nombre de la serie, ¿qué nos está pidiendo? Vamos a graficar lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo aplicar la estadística bidimensional para el primer ejercicio para predecir la cantidad de vehículos que circulaban a partir del número de accidentes ocurridos. Aquí, ¿cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente? Aquí coincide con lo que tengo acá arriba. Cuando yo hablo de predecir algo, es porque esa variable va a ser mi variable dependiente, va a ser Y. Y cuando hablo a partir de un número o que tengo un número conocido o una constante, esa va a ser mi variable independiente o X. ¿Sí? En este caso, en el primer ejercicio, hay que predecir la cantidad de vehículos que circulaban. Entonces, el número de vehículos va a ser mi variable Y. A partir del número de accidentes ocurridos, entonces el número de accidentes va a ser mi variable independiente, mi variable X. Entonces, ¿qué es lo que quiero predecir? Vehículos en circulación o que circulaban. Entonces, el nombre de mi gráfica le voy a poner vehículos que circulan. Lo voy a poner ahí. Es lo que quiero representar en la gráfica. Voy a predecir eso en la gráfica. Luego, los valores de la X. ¿Cuál es mi variable independiente? Ya dijimos que es el número de accidentes ocurridos. ¿Cuáles son esos valores? ¿Dónde están en la tabla? Están aquí. Estos son los números de accidentes. Y mi variable dependiente, en este caso es la Y, son la cantidad de vehículos que circulaban. ¿Dónde están representados la cantidad de vehículos que circulaban en mi tabla? Aquí en esta columna, ¿no? Esta es la cantidad de vehículos que circulaban. Le voy a dar a aceptar
Y bueno, ahí ya me formó lo que viene siendo la gráfica de dispersión. Si se fijan, tiene una tendencia. Esa tendencia es hacia arriba, tiene una pendiente, ¿no? Todos los puntos van como para allá. Ahora vamos a visualizar lo que es mi línea de tendencia, o lo que es mi recta de regresión. Entonces simplemente le voy a agregar aquí un gráfico a lo que es la línea de tendencia lineal, porque va a ser una recta. Y aquí está mi línea o mi recta de regresión. Si se fijan, pegados a la recta hay 1, 2, 3, 4 puntos. Los demás están un poquito separados de la recta. Bueno, esa separación o el grado de dispersión o correlación con la recta es lo que me calcula el coeficiente de correlación. Si esto fuera un punto 99, o sea, punto 9, todos estos puntos estarían muy pegados, ¿sí? Si fuera cercano a cero, todos esos puntos estarían muy dispersos, o sea, muy alejados de la recta. Entonces, entre más pegados a la recta estén, es porque las variables están más fuertemente relacionadas. Y si las variables están muy fuertemente relacionadas, es porque el coeficiente de correlación es muy cercano a 1 o a -1. Ahora, si los puntos estos están muy dispersos por acá, muy regados, están muy separados de la recta, es porque esas variables tienen muy poca relación y el coeficiente de correlación sería muy cercano a cero o cero. En cambio, aquí que nos dio, punto 6, es una relación media entre las variables, porque así como hay puntos que están muy pegados, hay puntos que están despegados de la recta, es una relación media. En este caso tengo 4 puntos muy pegados y 6 un poquito despegados, aunque estos dos están cerquita, pero por eso me queda el punto 6. ¿Sí? A simple vista, con esa conclusión yo puedo ya, bueno, con esos datos, pero puedo llegar a una conclusión que, a ver, permítame nada más, no se me vayan. Bueno, perdón, aquí tuve un problema. Bueno, entonces nos quedamos de que... ¿Mm? Permítanme. No, está bien así. Disculpen. Bueno, si yo quiero llegar a una conclusión hasta aquí, sin calcular la recta también la puedo calcular. Pero hasta aquí puedo llegar a la conclusión de que mientras más accidentes ocurran en la carretera, que es el primer enunciado que nos dice aquí, entre más accidentes hay en la autopista, es porque circulaban en ese momento más vehículos a 120 kilómetros por hora o más, o a más de 120 kilómetros por hora. Esa sería la conclusión. ¿Por qué llego a eso? Porque yo sé que entre más crezca X, más crece Y. Por eso la relación es positiva. Entonces, si más crece X, y X ahorita es mi número de accidentes, entre más crecen los números de accidentes, más crecen la cantidad de vehículos que circulaban. ¿Sí? Y llego a esa conclusión. La misma que nos está dando la gráfica. Entre más accidentes ocurran es porque circulaban en ese momento más automóviles a una velocidad mayor a 120 kilómetros por hora. Y esa sería la conclusión. Como les digo, puedo llegar a esa conclusión desde estos dos resultados. En la gráfica los puedo corroborar. O sea que si yo voy a una velocidad de... Perdón, si hubo 5 accidentes, por ejemplo, aquí en medio,
¿cuántos vehículos iban a más de 120 kilómetros por hora? Pues solamente intersecto el 5 hasta donde llegue la recta y más o menos van a ser como 12.5 vehículos más o menos, entre 2 y 13 vehículos que circulaban en ese momento. ¿Sí? Y eso lo compruebo no al tanteo, aquí lo sí te entiendo nada más, eso lo voy a comprobar ya, pues ya con un sustento con lo que vienen siendo las fórmulas de recta de regresión. Pero ¿cuál escojo? ¿La que calcula Y o la que calcula X? Bueno, eso va a depender de lo que nos estén preguntando aquí. En este caso, ¿a qué conclusión llegamos aquí? De que el número de accidentes es mi variable X o la variable independiente. Y la cantidad de vehículos que circulaban en la autopista es mi variable Y o mi variable dependiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero predecir? La cantidad de vehículos que circulaban en la autopista. Y la cantidad de vehículos que circulaban en la autopista sería mi variable Y. O sea, estos valores que están aquí, ¿sí? Son los que yo quiero predecir en virtud del número de accidentes. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? ¿O cuál es mi variable independiente que tengo que calcular? En este caso, el número de vehículos. ¿Sí? Y aquí el número de vehículos, ¿dónde está representado en la tabla? Aquí. Esos serían mis datos dependientes y esos serían mis datos dependientes y esos serían mis datos independientes, X y Y. Entonces, si lo que yo quiero calcular es la cantidad de vehículos que circulaban, aquí la cantidad de vehículos, vamos a ponerlo así, este es X y este es Y. ¿Qué es lo que quiero calcular yo? ¿Sí? Quiero calcular la cantidad de vehículos que circulaban. Entonces, la cantidad de vehículos, ¿qué variable es? En la Y. Entonces, yo voy a escoger la fórmula de regresión que me dé o que me calcule el valor de Y, que es esta. ¿Sí? Porque quiero predecir la cantidad de vehículos, el número de vehículos que iban circulando. Y yo sé que el número de vehículos es mi variable Y, que ya lo representé también aquí. Esos son accidentes, esos son número de vehículos que circulaban. Ya están representados en la tabla también, entonces ya puedo aplicar yo la fórmula. Y aquí, ¿cuál es el valor que yo sí conozco? ¿Cuál es mi variable independiente? El número de accidentes ocurridos. ¿Sí? Entonces yo voy a poner accidentes aquí. Acá voy a poner número de vehículos. ¿Perdón? Aquí voy a poner un número fijo, porque en este caso accidentes o número de accidentes es mi variable X. Y aquí yo sí conozco X en esta fórmula. Esa es una constante, que es la que voy a poner aquí. Lo que es la incógnita o lo que desconozco es el valor de Y, el número de vehículos. Entonces aquí voy a poner la fórmula. Voy a calcular la fórmula para ello. Y la fórmula me dice que para calcular la variable, en este caso independiente, que es el número de vehículos, yo necesito calcular Y. Y Y no es otra cosa más que esto está restando, hay que despejarlo, lo paso para acá sumando. Entonces sería la media de Y la tengo aquí, 12.9, más porque pasó sumando, una división, abro paréntesis, una división de la covarianza, que es 6.66, entre la varianza de X. ¿Cuánto es la varianza de X? 6.84. Ahí termino la división, cierro paréntesis. Luego viene una multiplicación de una resta, o sea, por, y hago la resta, por eso abro paréntesis. Y el valor de X es el único valor que yo sí conozco, que es el número de accidentes que ocurrieron. Ese número de accidentes lo voy a poner aquí. Lo que yo ponga aquí va a ser mi constante. Ahí va a estar un valor, cualquiera que sea. Y a ese valor le voy a restar
la media de X, y la media de X es 5.6. Y cierro el paréntesis de la resta. Si nos vamos a la jerarquía de los operadores, ¿qué va a ser primero? Va a ser primero lo que está entre paréntesis. Saca el resultado de la división, saca el resultado de la resta. Ahora me queda B11 más un resultado por otro resultado. ¿Qué es lo que va a hacer primero? La multiplicación. Va a multiplicar este resultado por este resultado, y lo que resulte de eso se lo va a sumar a B11. Entonces esto me va a dar como resultado 7.44. Aquí, se fijan, no hay nada, es un 0. Entonces quiere decir que cuando hay 0 accidentes, es porque hubo circulando 7.44 vehículos, pero ese es un valor que no está dentro de los rangos. Si recuerdan que calculábamos también el mínimo, el máximo y el rango, si lo recuerdan, bueno, para eso nos sirve. O sea, ese valor de 0 no nos sirve porque nuestro valor mínimo de accidentes, ¿cuál es? Es 1. ¿Sí? No es 0. Es por eso que pues no nos da aquí un valor exacto, ¿no? Porque necesito yo irme desde mi valor mínimo hasta mi valor máximo. No me puedo pasar ni me puedo ir más para abajo. Está en ese rango. ¿Sí me explico? Bueno, accidentes. Entonces yo sé que el mínimo es un accidente. Si le pongo 1, entonces, ¿qué cantidad de vehículos iban circulando? Recuerden, accidentes es mi variable X, digo mi eje X, y la cantidad de vehículos que circulaban es el eje Y. ¿Sí? Y la gráfica me está mostrando cuántos vehículos circulaban a más de 120 kilómetros por hora. Si ocurre un accidente, es porque circulaban en ese momento o en ese día, circularon 8.42 vehículos a más de 120 kilómetros por hora. Si nos vamos a la gráfica, más o menos aquí está el 1, ¿no? Está de 2 en 2 aquí. Aquí está el 1. ¿Y dónde intersecta con la recta? Nos intersecta en este puntito que está aquí, que más o menos es el 8.42. ¿Sí? Si tuve, por ejemplo, 10 accidentes, vamos a ponerle menos, porque no hay un valor máximo, ¿no? Vamos a poner el valor máximo es 9. Vamos a poner el 9. Entonces, cuando hubo 9 accidentes, era porque en ese momento, en ese día estaban circulando o circularon 16 vehículos, 16.21 vehículos a más de 120 kilómetros por hora. Si nos vamos aquí al 9, el 9 está más o menos aquí en la gráfica, donde intersecta con la recta aquí. Y este valor es más o menos 16. Si nos vamos para acá, es un 16.21 en este caso. Pero también puedo poner más. Si yo pongo, por ejemplo, 10, bueno, vamos a poner, no 10, vamos a poner 15, un poquito más. Ahí. Cuando hubo 15 accidentes, es porque iban circulando 22.05 vehículos. Aquí ya no me da mal la gráfica, ¿sí? Pero recuerden que yo puedo modificar esos valores, puedo ponerlo hasta 100 para arriba, e ir incrementando el número de accidentes y también obteniendo el número de vehículos. Entonces, si son 15 accidentes fue porque circulaban 22.05 automóviles o vehículos a más de 120 kilómetros por hora. Si esto lo hago más para acá, el eje de las X, por acá va a estar el 15. Y si lo subo a donde va la recta, y saben que la recta va para acá, para acá, para acá, donde llegue al 22, ¿sí? Me voy para acá y va a llegar más o menos al 22, ¿no? Así, y luego para abajo. Aquí está más o menos el 15. Esos son los accidentes, esos son los números de vehículos de que circulaban. ¿Sí? Y ahí puedo comprobar yo con la fórmula ya exactamente el valor que serían del número de vehículos. Ese sería un promedio, ¿no? Bueno, no promedio, sino es el número de vehículos, pero no puede haber 0.05 vehículos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esos resultados, se redondea siempre a lo que viene siendo, por ejemplo, aquí me da este valor, pero en realidad no puede haber 22.0526 vehículos. Tiene que ser un número entero.
Y el número entero que tiene que aparecer aquí es el número entero más próximo. En este caso, el número entero más próximo es el 22. ¿Cómo lo sé? Si yo quito los decimales, me lo va a redondear Excel automáticamente. Son 22 vehículos. Entonces, cuando hay 15 accidentes, será porque iban circulando en la autopista 22 vehículos a más de 120 kilómetros por hora. Y así cada uno de los valores me va a ir calculando. Entonces, yo comienzo con cuánto, con uno, ¿verdad? Entonces, se fijan, entre más accidentes hay, más vehículos circulaban. O sea, si yo pongo aquí un 2, tiene que ser el resultado mayor que 8. Es un 9. Si pongo un 3, es mayor que 9. Si pongo un 4, pues también es mayor que 10. Si pongo un 5, va a ser mayor que 11. Y así va a ir subiendo. Y ahí compruebo de que es una relación positiva. Aunque esa relación entre las dos variables es medianamente fuerte. No es ni muy fuerte, pero tampoco es poca. Es medianamente fuerte. Y lo podemos ver aquí con los puntitos. Unos sí están pegados y otros casi la mitad están pegados y la mitad están separados. Eso es lo que nos refleja en los resultados, ¿sí?, de la covarianza y del coeficiente de correlación. Ya lo comprobamos con la gráfica y lo comprobamos con el número de accidentes. ¿De acuerdo? Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan con esto hasta aquí? ¿No? Si se fijan, bueno, los cálculos son muy sencillos, es seguir las fórmulas, pero quizá lo que, no complicado, sino lo que más batalla nos da es la conclusión. Y la conclusión siempre va a salir del enunciado que tengamos como problema, de lo que estemos buscando y de cómo interpretar estos dos resultados, covarianza y coeficiente de Pearson. Las rectas pues simplemente nos sirve para corroborar lo que está en la gráfica. Pero lo podemos hacer por recta, lo podemos hacer visualmente aquí más o menos. Más o menos con la gráfica, exacto, con lo que es la fórmula de la recta de regresión. Bueno, ese es el ejercicio, el ejemplo, en caso de que, si se fijan, mi variable independiente era el número de accidentes, o sea, este. Y mi variable dependiente era la cantidad de vehículos que circulaban, número de vehículos. ¿Qué pasa si es al revés? Aquí tengo el otro ejercicio. Vamos a aplicar ahora la otra fórmula y te vamos a ver. Vamos a quitar esto de aquí. Bueno, no lo quito, ahí lo dejo. Aquí tengo mi gráfica. Voy a quitar los valores de la gráfica porque van a ser otros valores diferentes. Los voy a eliminar. Aquí en diseño, le digo los datos y quito los datos. Dejo en blanco mi gráfica. Ahora fíjense lo que dice. Ya tengo construida mi tabla, no la voy a mover para nada, no voy a mover para nada tampoco mis resultados, ¿sí? Solamente ahora quiero saber otra cosa. Ahora voy a aplicar la estadística bidimensional, ¿sí?, para llegar a un resultado. Y ese resultado es predecir la cantidad de accidentes ocurridos en virtud de los vehículos que circulaban por la autopista. Ahora va a ser al revés. ¿Cuántos vehículos circulaban en la autopista? Y con ese dato yo voy a predecir cuántos accidentes puede haber. ¿Me fijan? Es al revés. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a decir o voy a saber el número de vehículos que circulaban. Ese es el dato que voy a conocer. Es mi constante. ¿Y cuál es mi incógnita? Los accidentes que ocurren cuando circulan esa cantidad de vehículos. Entonces, lo que yo quiero saber es la cantidad de accidentes. ¿Sí me explico? Es lo que nos está pidiendo aquí. Calcular la cantidad de accidentes en virtud
o a partir de que yo conozco el número de vehículos que circulan por la autopista. ¿De acuerdo? Ahora, aquí, ¿cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente? En este ejercicio, en lo que nos están pidiendo aquí, mi variable independiente es el número de vehículos que circulan por la autopista. O sea, esos que están aquí. Si los ven en la tabla son estos. Esos que están aquí es la cantidad de vehículos. Entonces, esta sería mi variable independiente o los valores para mi variable independiente. Y la cantidad de accidentes es mi variable dependiente y la cantidad de accidentes los tengo en mi tabla acá. No se confundan con que este es X y Y. Eso simplemente es para identificarlos en la tabla. Ahora, para las rectas necesito checar cuál es mi variable independiente y cuál es la dependiente. Ya vimos que mi variable independiente es el número de vehículos y mi variable dependiente es el número de accidentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo desconozco? Yo desconozco el número de accidentes. Es lo que quiero predecir. Es lo que desconozco. Es mi incógnita. Pero accidentes, aquí en mi tabla de datos, ¿qué variable tiene? Tiene la variable X. ¿Sí? Es por eso que mi incógnita ahorita es X. Por eso utilizo la fórmula de la recta de regresión donde voy a calcular X. Porque Y, ¿sí?, que es el número de vehículos, sí lo conozco. ¿Me explico? Nuevamente. Mi variable dependiente son los accidentes. ¿Sí? Y accidentes, en mi tabla de datos, ¿qué variable tiene? X. Entonces tengo que calcular X porque X la estoy desconociendo aquí. Y para calcular X utilizo esta fórmula. Cuando era el otro, lo que no conocía era el número de vehículos, era mi variable dependiente. El número de vehículos, pues, coincidió que era la Y. Entonces ocupo la Y acá. ¿Sí? Porque conozco el valor de X, que son los accidentes. Bueno, ahora calculando esta fórmula, ¿sí?, ¿cómo lo grafico? Fíjense cómo se va a graficar. Aquí me voy a agregar los datos que van a ir en la gráfica. Ahora el título de la gráfica. ¿Qué es lo que quiero predecir? La cantidad de accidentes ocurridos. Entonces el título de mi gráfica o el nombre de mi serie de datos va a ser accidentes, perdón, ¿por qué se pone eso? Permítame. Sí, accidentes ocurridos. Eso es lo que va a reflejar mi gráfica, porque es lo que quiero predecir o lo que quiero obtener. Entonces, fíjense, los valores de la X. Los valores de la X no son estos, ¿eh? No son los de la columna X. Los valores de X son mis valores independientes. ¿Cuáles dijimos que son los valores independientes? El número de vehículos. ¿Dónde está el número de vehículos en la gráfica? Están aquí. ¿Sí? Ese es el número de vehículos que circulaban en la autopista a más de 120 kilómetros por hora. ¿Y cuáles son los valores de la Y? Los valores dependientes. Mis valores dependientes son el número de accidentes. Y en la tabla donde tengo el número de accidentes, los tengo aquí. ¿Sí? En X sub I. Por eso no se llaman X ni se llaman Y, se llaman X sub I, Y sub I. Entonces aquí tengo yo el número de accidentes ocurridos. Entonces ya simplemente le doy a aceptar. Y aceptar. Y ya tengo ahí mis puntos o mi gráfica. ¿Sí? Si se fijan, es pues también es una relación positiva. ¿Por qué es una relación positiva? Porque si se fijan, tengo la misma covarianza, tengo la misma coeficiente de Pearson, pero ahora mis variables son otras. Lo que está aquí abajo en el eje de las X
es el número de vehículos que circulaban. Y en mi eje Y son los accidentes. ¿Sí? Si se fijan, tiene una tendencia hacia arriba, una pendiente. Entonces, una relación positiva, como nos lo muestra la covarianza. Vamos a ponerle ahora la recta de regresión. Y se fijan, de igual manera, el coeficiente de correlación de Pearson me dice que en esta recta hay unos que sí están pues muy juntos, pero hay otros que están muy separados. Por eso me dice que es 0.67 el grado de correlación, o sea que tienen una relación mediana, una mediana relación, o se relacionan medianamente. De igual manera, si fuera muy cercano a 1 a -1, estarían esos puntos muy pegaditos a la recta. Si fuera muy cercano a 0 o 0, estarían mucho más separados los puntos. No tendrían un orden. Entonces, ahora sí, por ejemplo, si yo tengo, si circulan 5, a ver, ¿cómo está aquí? Yo quiero saber la cantidad de accidentes. Entonces, aquí la cantidad de accidentes, vamos, hicimos la fórmula, no, ¿verdad? Hay que hacer la fórmula. Hacer la fórmula. Ahora yo, conociendo el número de vehículos que circulaban, yo quiero saber cuántos accidentes ocurrían. Entonces, aquí voy a poner una constante y aquí voy a poner la fórmula. Y la fórmula es, ya saben que eso está restando, pasa sumando. La fórmula es la media de X para calcular X, que es el número de accidentes, X. Es la media de X, que es 5.6, más, porque pasó sumando, una división. Y la división es la covarianza, 6.66, entre la varianza per hora de Y, 14.29. Cierro la división, hago una multiplicación y voy a multiplicar el resultado de una resta. Y la resta es el valor de Y, o sea, el valor que sí conozco, que lo voy a poner aquí, menos la media de Y, que es 12.9. Pero si no circuló ningún vehículo, pues no hubo ningún accidente, ¿no? Tiene lógica. Y se fijan, si X, esta viene siendo X, ¿no? O mi variable dependiente, esta, es 0, si me paso para acá, por ejemplo, me voy por la recta, la paso más para acá, va a llegar a 0. Bueno, en realidad es 0 punto y algo, ¿no? Porque le quitamos los decimales. ¿Sí? Va a llegar a negativo. ¿Sí? Pero recuerden que no puede haber 0.5 vehículos, no puede ir la mitad de un vehículo circulando. Tiene que ser un número entero. Entonces, si no hay vehículos, no hay accidentes. Tiene lógica. Si circuló un vehículo, tampoco hay accidentes. ¿Sí? ¿Por qué? Ya sabemos que aquí hay decimales, pero no hubo accidentes. Si circulan dos vehículos, un accidente ocurre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si circulan, y aquí lo puedo ver, por ejemplo, si circula un vehículo es más o menos por aquí. Vamos a cambiarle la escala. Me voy a ir de 1 en 1 y hasta 25. Ok. Ahí para que se vea un poquito mejor. Entonces, si se fijan, si circularon dos vehículos, hubo un accidente. Si me voy aquí a la recta, ¿sí? Aquí va bajando, bajando, bajando. Y más o menos aquí cuando circulan dos, va a haber aquí más o menos el 1, ¿no? 1 punto y algo. Bueno, si circulan tres, ¿qué pasa? También es un vehículo. Bueno, es 1 punto y algo, ¿no? Si circulan cuatro, sigue estando un accidente. Si circulan cinco, dos accidentes, ok. Entonces, cuando circulan aquí 5, es porque van a ocurrir dos accidentes. Si se fijan, también pega con la recta. Pero vámonos al número mínimo de vehículos que circulan. El número mínimo es 8. A ver, vamos a poner aquí un 8. ¿Sí? ¿Cuándo
circulaban 8 vehículos es porque van a ocurrir 3 accidentes. Aquí son 8 vehículos, me voy subiendo a la recta, y si son 3, bueno, son 3 puntos y algo. Recuerden que quitamos los decimales. Vamos a ponérselos. 3.31, o sea, se redondea el entero más próximo, que es 3. Entonces subo de 8 hay 3. Si lo subo a 15 vehículos, habrá 6.5 accidentes. O sea que me voy aquí al 15 y va a haber 6.57 más o menos, ¿no? Que es lo que intersecta aquí. Si le quito los decimales, se supone que se tiene que ir al entero más próximo. En este caso es 7. Y así, si hay 20 vehículos circulando, habrá 9 accidentes. Si se fijan, aquí tengo 20 vehículos circulando y acá tengo 9 accidentes. Que es este dato que está aquí. Y así puedo calcular, a ver si circularon 1000 vehículos en autopista. Híjole, pues puede haber 466 accidentes, porque iban a más de 120 kilómetros por hora. No viene siendo más que una probabilidad, ¿no? Es una predicción, nada más. No es un dato exacto, no es un dato que vaya a pasar, simplemente es una predicción. Entonces, si circulaban 500 carros o vehículos, pues puede haber 233 accidentes. Y es la misma recta, simplemente va subiendo, va subiendo, va subiendo, y el eje de las X va creciendo, creciendo, y el de la Y también. Pues sería una recta pues muy, muy grande, ¿no? Un plano cartesiano muy grande. Sí, me voy de uno en uno, pero me puedo ir de 10 en 10, de 50 en 50, no sé. Entonces, así es como calculo el valor contrario. O sea, conocer ahora el otro valor cuando conozco el de la otra variable y viceversa. ¿Sí? Entonces, el tip es, primeramente, identificar cuáles son mis variables X y Y y ponerlas aquí, identificarlas en mi tabla de datos. Luego, ya que tengo identificados mis datos, pues simplemente calculo toda mi tabla, calculo mis resultados. Luego, cuando ya tengo mi tabla y mis resultados, ya puedo contestar las preguntas que me piden. La primera, tenemos que identificar cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Aquí la independiente es el número de accidentes ocurridos y la dependiente es la cantidad de vehículos que circulaban. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber la cantidad de vehículos que circulaban, esa es mi variable Y de la tabla de datos. Entonces, tengo que calcular con la fórmula de Y. En el segundo pregunta, nos dice que quieren predecir la cantidad de accidentes ocurridos en virtud de los vehículos que circulaban por la autopista. Mi variable independiente son el número de vehículos y mi variable dependiente sería los accidentes ocurridos. Entonces, si mi variable dependiente es lo que voy a calcular, son los accidentes ocurridos, entonces sería X. Por eso utilizo la fórmula de las X y calculo los valores. Y así es como lo plasmamos con fórmula, lo plasmamos con gráfica, lo plasmamos con tabla de datos y resultados. Con mi tabla de frecuencias, perdón, mi tabla de datos, que es del muestreo, y lo que vienen siendo estos dos valores, covarianza y coeficiente de correlación. Covarianza nos dice si la relación es positiva. Si es positiva es porque cuando una variable crece, la otra también. Y el coeficiente de Pearson me dice si la relación entre esas dos variables es muy fuerte, es muy poca o nula, o como en este caso, más o menos, medianamente fuerte, más o menos. ¿Sí? Y así es como lo podemos visualizar en la gráfica. Entre más dispersos estén de la recta o de regresión de mi línea de tendencia, es porque el coeficiente de correlación de Pearson se va a acercar más a cero. Entre más pegaditas estén a la recta los puntos, mi coeficiente de correlación va a estar más cercano a 1 o a -1. Y es una relación muy fuerte. Muy dispersos, una relación muy pobre, más o menos a medias, a mitas, pues sería una relación medianamente fuerte. ¿Sí?
dependiendo de donde estemos. Aquí como estamos en el punto 67 ya está más cargado al 1. Entonces es medianamente fuerte. Si fuera un punto 47, o sea, más cercano al 0, sería que tienen poca relación. O sea, más o menos, poca relación. Medianamente fuerte, medianamente sin relación. Si nos vamos para abajo. Y bueno, entonces, con estos ejercicios, pues en realidad llegamos a todo lo que podemos calcular. Hay otras cosas, ¿verdad? Pero eso es lo más importante dentro de la estadística descriptiva para hacer un estudio estadístico descriptivo completo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería un estudio estadístico completo? Tendríamos nosotros primero que hacer nuestro muestreo, obtener los datos, representarlos en una tabla de datos, ¿sí? Dependiendo si va a ser estadística unidimensional o bidimensional, dependiendo lo que se les pida. Si es bidimensional, entonces tendríamos que poner, aparte de esos valores, pues todas las desviaciones medias para X y para Y, las modas, las medianas para X y para Y así cada uno de los datos, pero en doble, porque es bidimensional. Si es unidimensional, pues sería solamente en uno. ¿Sí? Y eso es lo que van a hacer ustedes como evaluación final, desde el muestreo hasta la gráfica y su conclusión, pasando por las tablas de frecuencias, pasando por los resultados, etc. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos ya lo que viene siendo pues la unidad 1. Hasta aquí con esto que es la estadística bidimensional llegamos. ¿Sí? Y el día de mañana, ya es viernes, para no comenzar pues, la unidad 2 en viernes, vamos a comenzar el lunes, la unidad 2. Mañana vamos a ver un ejercicio completo, desde, bueno, desde el muestreo no, ¿verdad? Porque no puedo ir a hacer el muestreo y hacer el ejercicio, sino que a partir de los datos que nos arroja un muestreo, ya comenzar a hacer la estadística, toda la estadística descriptiva. ¿Sí? Y bueno, antes de concluir la clase, quiero enseñarles pues una funcionalidad de Excel. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un estudio estadístico, ya cuando lleguemos a la tercera unidad, que es estadística inferencial, nosotros para poder realizar la estadística inferencial o inferir en algo o predecir algo, pues yo voy a ocupar los resultados que me arroja la estadística descriptiva. ¿Sí? Entonces, tenemos que arrastrar el lápiz o el Excel, en este caso, para calcular todas nuestras tablas de frecuencias, nuestros histogramas, nuestras gráficas, nuestros gráficos de dispersión y todo lo que hemos hecho durante la unidad 1. Pero Excel, ¿sí? Se supone que no vamos a perder ya en la estadística inferencial tiempo, o si ya se están dedicando a esto, o si ocupan algo, tener rápido los resultados, por ejemplo, de la covarianza, de la varianza y todo eso, los ocupan rápido para poder hacer otro estudio, el Excel nos permite hacerlo. No se los enseñé al principio porque se supone que deben de saber qué está detrás de todo eso, o sea, detrás de cómo calcular todos esos valores. ¿Sí? Como les digo, Excel tiene muchas funciones que me sirven para calcular todo eso, pero hay unas cosas de Excel, unos mini programas de Excel que se le pueden instalar. Eso se llama complementos. No vienen en el Excel. Ahorita, por ejemplo, en sistemas de información estamos viendo que es Power Pivot. Ese es un complemento. Pero aquí en la estadística, probabilidad estadística, también Excel tiene un complemento. Ese complemento lo voy a agregar yo como cuando agregábamos la pestaña de programador. Nos vamos a ir aquí a archivo, nos vamos a ir a opciones y ahí en opciones nos vamos a ir a una opción que se llama complementos. Le damos clic ahí. Complementos son subprogramas que complementan al Excel.
para hacer diferentes cosas. No vienen por default, no vienen instalados en el Excel. Ese complemento que ocupamos nosotros, ¿sí? Aquí es un complemento de Excel. ¿Sí? Le doy clic ahí en complemento de Excel y luego le doy ir para que me muestre los complementos de Excel. Para la probabilidad y estadística tenemos un complemento que se llama herramientas para análisis. Hay herramientas para análisis para un lenguaje de programación que es el Visual Basic, pero el que ocupamos nosotros es este, herramientas para análisis. Hay otro que se utiliza mucho también que es el Solver. Creo que este no lo he utilizado mucho. No sé si se sirva para contabilidad o finanzas, no recuerdo. Pero el de que es de probabilidad y estadística es herramientas para análisis. Hay que seleccionarlo. Yo ya lo tengo instalado. Ustedes lo seleccionan, le dan a aceptar y cuando le dan a aceptar, aquí en la pestaña que dice datos, al final les aparece esas herramientas de análisis de datos. ¿Sí? Entonces, me voy a ir a un ejercicio anterior. Vamos a ver. Uno que hayamos hecho hoy. Bueno, vámonos a este ejercicio, ¿no? Imagínense que quiero aplicar la estadística descriptiva a ese ejercicio que hayamos hecho. Bueno, entonces yo me voy aquí a mi análisis de datos. ¿Sí? Cuando le doy clic en análisis de datos me va a aparecer una ventanita en donde yo le puedo decir qué es lo que quiero hacer. Tengo muchas opciones. Fíjense las opciones que tengo. Análisis de varianza de un factor. Eso es de estadística. Análisis de varianza de dos factores. Varianza. Fíjense coeficientes de correlación. Covarianza. Puedo hacer un estudio completo de estadística descriptiva. Esto ya son otras cuestiones de estadística. Sucesión exponencial, prueba F, análisis de Fourier, histogramas, la mediana móvil y todo lo que viene siendo, pues, cuestiones que vamos a ver más adelante, dentro de probabilidad y dentro de estadística inferencial. Pero hay unos que ya calculamos, ¿no? Fíjense, yo quiero que me saque así rápidamente un estudio de estadística descriptiva de unos valores. ¿Sí? Para eso, bueno, yo necesito tener todos mis valores que son estos, ¿sí? Los que obtengo de un muestreo, los debo de tener ya sea en una fila o en una columna. Entonces yo lo voy a poner en una columna, ¿no? Vamos a hacer control C, lo voy a poner aquí en esta columna. Transponer, ok. Y luego los otros valores. Como les digo, puede ser en columna o puede ser en fila, pero que estén todos juntos en una sola columna o en una sola fila. ¿Sí? Imagínense que quiero, bueno, lo voy a copiar para acá, para aquí lo voy a poner, lo más arriba. Imagínense que esos son mis datos a los cuales yo les quiero aplicar un estudio de estadística descriptiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer en Excel? Pues simplemente voy aquí a análisis de datos, le digo que quiero una estadística descriptiva de unos datos, o sea, de estos. Le doy a aceptar. Me aparece esta ventanita. Me dice, ¿cuál es tu rango de entrada? ¿Cuáles son tus datos? ¿Están en columnas o están en filas? Bueno, están en una columna. Entonces mi rango de entrada es este. Esos son los datos que yo quiero que le apliques a Excel, estadística descriptiva. Rótulos en la primera fila. No tengo ningún encabezado, por eso no lo selecciono. Luego, el estudio estadístico me lo puede arrojar en una hoja nueva, o sea que me genere una hoja nueva acá abajo, en un archivo nuevo, o sea, en un libro nuevo, o en un rango de salida. Yo le voy a decir que en un rango de salida. Le voy a decir que me lo deje aquí el estudio estadístico. Ahí me lo va a poner a partir de ahí. ¿Y qué es lo que quiero? Bueno, quiero un resumen de estadísticas. Y se fijan, también maneja niveles de confianza, que ya lo vimos también. Solo quiero el resumen de estadísticas, que me lo va a dejar aquí, a partir de aquí, y va a tomar como datos estos que están en una columna. Le voy a dar a aceptar. Y se fijan, ¿qué valores me da? La media,
algo que se llama error típico, que es puede ser desviación típica. Me da la mediana de sus datos, la moda, me da la desviación estándar o desviación típica, la varianza, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, mi rango, mi mínimo, mi máximo, la sumatoria y cuántos valores son, o sea, n. Ya me está dando aquí n, me está dando la sumatoria de las frecuencias absolutas por el dato, el valor mínimo, máximo, el mínimo, el rango que hay en esos dos valores y todos los coeficientes y parámetros que nosotros ya habíamos calculado para esos datos. Claro que Excel es un poquito más exacto porque maneja pues, un montón de decimales, ¿no? Entonces vamos a ver, para esos datos la media me dice que es 5.6. Vamos a verlo acá arriba. Si se fijan, la media, ¿cuánto es de esos datos? 5.6. N es 10, máximo 20, perdón, máximo 10, mínimo 10, 0, rango 10. Vamos a ver la mediana, dice que es 6. Bueno, aquí no calculamos la mediana, pero si nos vamos aquí a simple vista, la mediana, pues va a ser donde son 10, entonces sería más o menos 6. La mediana es 6, la moda es 7. La moda es el valor que más se repite, de esos que se repite es el 4, y se fijan es el 7. La desviación estándar, vamos a ver cuánto dice 6.44. Bueno, aquí me da 2. ¿Qué? Ah, la desviación estándar. Esta, perdón. 2.53. Me dice que es 2.60, pero si se fijan son 7 décimas de diferencia por los decimales, como les digo, que maneja Excel. La varianza me dice que es 6.77. Aquí mi varianza es 6.44. Igual por los decimales. Bueno, aquí no calculé la kurtosis, pero la kurtosis es esto menos, es negativa, el coeficiente de asimetría también es negativo. Y así, hago un estudio estadístico, no tan completo, pero sí ya muy rápido para irme a la estadística inferencial y no perder tiempo en hacer todos los cálculos, todas mis tablas y hacerlo a mano o en Excel. ¿Sí? Entonces ese es el truco que podemos utilizar más adelante cuando ocupemos rápidamente estos valores. Si ocupo, por ejemplo, solamente un valor, por decir, vamos a análisis de datos, bueno, voy a ir al ejemplo que estamos haciendo, Imagínense que yo quiero calcular la covarianza con eso. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí mis valores. Bueno, esta es la covarianza. Déjenme ver si es así, ¿eh? Vamos a copiar esos valores. Voy a poner aquí. Y los de Y también, que son todos los valores que tengo. A ver si no cambió con la versión de 2016. Ah, no. Nomás copiar. Ok. Entonces me voy aquí a análisis de datos. Le digo que quiero calcular la covarianza. Le voy a aceptar. Y me dice cuál es su rango de entrada. ¿Está en columnas o en filas? Está en una columna. Entonces mi rango de entrada son todos estos datos que tengo aquí. Rótulo no tiene encabezado y quiero que me deje los resultados aquí, a partir de aquí. O ahí en esa celda. Le voy a aceptar. Me dice que es 23.88. Vamos a ver si me lo da. La covarianza me dice que es 6.66. No. Entonces, los tengo que acomodar de otra manera. Déjenme ver entonces si está con los tabla de datos. Voy a calcular otra vez la covarianza. Aceptar. Y ahora le digo que mi rango de datos están en... Bueno, van a ser... Vamos a ponerlo en filas. Y mi rango es este. No le he calculado. De hace mucho en esta versión no le he calculado. Déjenme ver si es así. Y voy a dejar el resultado ahí mismo, ¿no? Aquí en H27. Vamos a darle a aceptar. Ok, ahí sí es. Es con los datos. Si se fijan, me da la covarianza 6.66. Si se fijan, es 6.66. No recuerdo muy bien cómo agarrar los valores, pero ese es el valor que me da. El valor que está aquí, es el valor que
corresponde a lo que viene siendo la covarianza. Estos valores que están acá son como cálculos que realiza el Excel para llegar a este resultado, ¿sí? Entonces se toma aquí directamente de la tabla de datos, se aplica el análisis de datos, una covarianza y automáticamente ya tengo mi covarianza. Vamos a ver si pasa con el coeficiente de correlación. Es este, le voy a aceptar. ¿Cuál es mi rango de entrada? Bueno, sigue siendo este. Está en filas. Y quiero que la salida me la dejes aquí a un ladito. Le voy a dar a aceptar. Y me dice que es 0.67. Le fijan el coeficiente de correlación 0.67. Es exacto casi. Sí, es exacto. Y esos valores que aparecen acá, de 1 y 1, ¿sí? Es como quien dice el 1 y el -1, entre los cuales debe estar mi coeficiente de correlación para que sea una relación fuerte entre las variables. Esa es la interpretación que le da el Excel, pero siempre el resultado nos los va a dejar aquí. Para la covarianza también nos lo va a dejar aquí. Esos son los resultados. Si se fijan, son exactos. Entonces, ya para hacer un estudio estadístico descriptivo, puedo hacer lo que es la estadística unidimensional, que es el que vimos hace rato, y la estadística bidimensional con lo que viene siendo el análisis de datos y lo que corresponda a la bidimensional. Tomando como datos, bueno, eso si está en filas o si estuviera en columnas, bueno, también. Si lo tomo como columnas, por ejemplo, aquí análisis de datos, voy al coeficiente de correlación, aceptar, y le digo que ahora está en columnas, y mi rango pues sería estas dos columnas, ¿no? Ahora está en dos columnas. El rango de salida lo voy a dejar aquí y aceptar. Y fíjense, es el mismo coeficiente de correlación, tomando con filas y tomándolo con columnas, dependiendo cómo tenga acomodado yo mis datos. Si se fijan, entonces más adelante quizás no nos vamos a preocupar de calcular lo que ya hemos calculado en la unidad 1, sino simplemente con Excel sacamos nuestros valores y a partir de esos valores vamos a trabajar lo que viene siendo la estadística inferencial.